Muy bien, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy justamente nuestro repasito villarrealino. Muy bien, chicos. Como bien sabes, Villarreal se caracteriza con lo que viene a ser los datos. Muy buenas noches con todos. Gracias, gracias por ahí. Lo siguiente, cuando estamos hablando de Villarreal se caracteriza por el uso de los datos. Eso es lo primero que tenemos que ver. Ahora, cuando estamos viendo eso de los datos, algo que caracteriza mucho a Villarreal es justamente el uso de qué datos, profe, qué es lo que se suele dar. Por ejemplo, se va a dar sobre todo la parte siguiente. Villarreal hace mucho énfasis en a veces el tema de universo. Es una característica muy común que se va a dar. Vamos a empezar entonces. El día de hoy empezamos con unas preguntas que nos dicen. El sistema planetario solar se ubica en la galaxia. Nuestro SPS, nuestro sistema planetario solar, voy a estar muy atento al chat. En este caso, la pregunta, ¿en qué lugar se va a ubicar? ¿En qué galaxia se ubica? Dame tu clave ganadora ahí. ¿Cuál sería en este caso? Estamos hablando que nosotros, a ver, noto su participación, genial. Estamos hablando que es la Vía Láctea. Correcto, genial, muy bien. Ahora, elementos químicos que predominan en el Sol. Cuando te hablan del Sol, te hablan que elementos químicos que predominan no solo en el Sol, sino en cualquier tipo de estrella. Muy bien, por ahí ya veo su participación. Genial, muy bien. En este caso, lo que viene a ser el Sol y cualquier otra estrella, el elemento químico que va a estar a la cabeza es el hidrógeno, ¿ya? La parte del hidrógeno. Acuérdate que en esa clasificación, cuatro moléculas de hidrógeno, al descomponerse como tal, te forman una de helio, ¿ya? Fusión Continuemos, nuclear. ¿ya? Vamos a observar acá también el detalle que nos dice, nos hablan del Sol. Cuando nos hablan del Sol, dice, la atmósfera solar está formado, en este caso, por la corona y, a ver, la corona y, tú sabes que el Sol tiene partes, ¿verdad? Tiene lo que es un núcleo, tiene lo que es, tiene un núcleo, tiene una fotosfera, tiene una cromosfera y tiene una corona. Nos pregunta, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? Si me hablan de la atmósfera, son las últimas zonas. En este caso, viene a ser ¿qué cosa? Esa zona de la atmósfera, o sea, la parte más superficial, es la cromosfera, ¿correcto? Cromosfera, ¿ya? Ahora, la siguiente. Este es un dato. Acuerda que Villa es datera, ¿ya? Te lo digo hoy como villarrealino. Villa es full datos. Lo siguiente. El Sol tiene principalmente un estado plasmático. Si me hablan de un estado plasmático y su gravedad es aproximadamente, a ver, ¿sabes que un cuerpo, en este caso, a mayor tamaño va a tener qué cosa? Mayor gravedad. La, la Tierra, que va a ser nuestro punto de muestra, en este caso, vamos a tener 28 veces mayor gravedad que nuestro planeta. Imagínate, 28 veces más, ¿ya? Hasta ahorita estamos viendo o hemos visto temas de universo, parte astronómica, ¿correcto?
En esa parte astronómica vamos a hacer paréntesis y empezamos con ciertas preguntas que son justas y necesarias. Si te dice Villarreal, teoría del Big Bang, ¿correcto? Es la más popular, es la más conocida. La teoría del Big Bang, autor de la teoría del Big Bang. Vamos, escríbemelo por el chat. ¿Quién es el autor de la teoría del Big Bang? ¿A quién se le considera? ¿A quién se le considera el autor de la teoría del Big Bang? Por ahí ya hayan escrito algunos. El detalle con la teoría del Big Bang es que normalmente Villa, el dato que te pueden preguntar es, autor de la teoría del Big Bang, George, cuidado, Gamow. Profe, pero hay un tal Lemaitre. Sí, está Lemaitre. Lemaitre es el precursor de la teoría, pero el desarrollador, el que cuenta el chiste, el que lo hace popular, es George Gamow. En Villa sí llegaron a preguntar una vez quién era el precursor de la teoría del Big Bang. En ese caso, ahí sí tendrías que responder George Lemaitre, ¿correcto? Ahora, Villarreal considera tres teorías y acuerda que normalmente las tres teorías siempre las ha preguntado teoría autor. Si me hablan del Big Bang, Gamo, así, a secas. Si me dicen precursor, Lemaitre. Ahora, si me hablan, por ejemplo, la teoría del universo cíclico, también llamado oscilante, ¿ya? Esta teoría es dado por el señor Alexander Friedman. Y hay una teoría que ya te ha dejado de tener credibilidad, que es la teoría de quién? La teoría del universo estacionario. Pero cuando lo preguntan es netamente por algo histórico, sobre todo algo histórico, ¿ya? Netamente. Ahora, hemos visto puntos, por ejemplo, del SPS, ¿verdad? Sabes que el Sol es una estrella. Es una estrella, aunque no lo creas, y para nosotros es gigante, pero el Sol es una estrella enana. El estado es plasmático. ¿Plasmático qué significa? Que está entre sólido y medio líquido. Te lo pongo así. El estado plasmático lo has visto ¿en dónde? En una mazamorra. Allá. Las teorías. Big Bang, Gamow. Universo cíclico, Alexander Friedman. Y lo que viene a ser la teoría del universo estacionario, Fred Hoyle. Esos eran los autores, ¿ya? Sí, ¿Cuál es el sigamos en lo último que viene. maestro? Disculpe. Sí, ¿El último cuál es? Disculpe. Fred Hoyle. Fred Hoyle, el del universo estacionario. Ahora, vamos a recordar eso del SPS. El Sol será una estrella enana, pero esa clasificación de estrella enana porque hay estrellas gigantescas donde el Sol sería tan solo un punto ahí. Eso es lo que viene a darse. Ahora, otro detalle que vamos a poder observar es que el SPS normalmente se va a clasificar por sus planetas en dos grandes grupos. Hay planetas interiores, planetas exteriores, ¿ya? Si me hablan de los planetas interiores, hablamos de Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Cuatro. Exteriores, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Villa, cuando pregunta sobre esta parte, usualmente hace énfasis en el planeta. Ahora, preguntas que han venido alguna vez en cada uno de los planetas. Por ejemplo, si te hablan de Mercurio, te van a decir, ¿cuál es el planeta más rápido en hacer la traslación? Mercurio. Pueden preguntar ahora, si me voy a Venus. La pregunta clásica con Venus ¿es el planeta más cálido? Venus. Otra sobrepregunta que hicieron es, si es un planeta cálido, ¿por qué es el más cálido si Mercurio está más cerca al Sol? ¿Por qué Venus es más caliente que Mercurio?
Si por esa, su densa atmósfera, ya, ¿qué tiene su atmósfera? ¿Qué compone su atmósfera? CO2 principalmente. Claro, entonces vendrían a ser gases de efecto invernadero. Eso es lo que viene a darse. Mercurio puede estar más cerca, pero Venus, aunque está segundo, tiene mayor concentración de gases de efecto invernadero. Cuando han preguntado ahora con nuestro tercer planeta, nosotros, lo que viene a ser la Tierra te dicen, la Tierra es el planeta más denso, es el planeta más denso, más rígido, más duro. Es el planeta que en este caso tiene qué cosa, tiene vida, una atmósfera bien formada. Cuarto planeta, Marte. Marte, para empezar, se caracteriza porque tiene dos satélites, Phobos y Deimos. Aparte de esto, en Marte, cuando preguntan, tiene la montaña más alta, el famoso Monte Olimpo, que es aproximadamente 3 veces más grande que el Monte Everest, o sea, es grandísimo, ¿ya? Casi 27 kilómetros de altitud. Otra pregunta que hacen respecto a lo que viene a ser Marte es que alguna vez dijeron, Marte es conocido como el planeta rojo. La pregunta, ¿por qué es rojo? La respuesta es sencilla, óxido de hierro. Marte está recubierto justamente por este popular óxido de hierro. Nos vamos a los planetas ahora A su Este. vez que, profesor, Marte es el planeta más explorado aparte de la Tierra, ¿no es cierto? Así es. Marte será el más explorado, pero, acá viene un detalle. Una pregunta villana que hubo en CEPREVI hace ya algún tiempo fue, ¿cuál es el planeta más cercano a la Tierra? Y la mayoría créeme que marcó Marte, pero no, es Venus. Profe, pero a Venus no viajamos porque Venus es muy caliente, no podría establecerse la vida. Marte también tiene una atmósfera media rara, pero es entre comillas más viable establecer la vida. Ese es el detalle. Ahora, otro punto que vamos a poder observar acá ya es directamente con Júpiter. Júpiter es el planeta gigante y algo que caracteriza a Júpiter, que es, por ejemplo, Júpiter se caracteriza en que tiene una mancha roja. Y alguna vez preguntaron, ¿qué es esa mancha roja que hay en Júpiter? Esa mancha roja es justamente una tormenta tropical, ¿ya? Y donde el color rojizo, cuando hablamos del espacio, hablamos directamente del óxido de hierro. Júpiter es grande, tiene mayor gravedad. Nos vamos a Saturno. Si algo tiene Saturno, son justamente sus anillos, la visibilidad de sus anillos. Eso se empieza a dar, la parte visible. Ahora, la parte de Urano, Urano se caracteriza ¿por qué? Porque Urano es el planeta, para empezar, es retrógrado. Quiere decir que va en forma inversa. Sí, dime. Profesor, Villa puede preguntar sobre también el número de satélites que poseen los gigantes gaseosos o algo así, por también ser dato. No, usualmente lo que vamos a ver un rato también son algunos que otros satélites. Por ejemplo, un satélite llamado Titán, Ganímedes, han sido los más peculiares. Pero sobre la parte numerológica, por suerte, no han sido tan exigentes. ¿Ya? Hay una ventaja por lo menos ahí, porque también sería complejo. Ahora, otro detallito que podemos observar acá, estamos en Urano. Urano es un planeta bastante, en este caso, bastante denso. Disculpa, Urano es un planeta verdoso, gaseoso, y el color verde normalmente se debe ¿a qué? Se debe justamente a algo llamado metano. Si algo lo caracteriza justamente ese planeta, es esa parte verdosa, ¿ya? El popular metano. Otro punto que vamos a poder observar es que Urano oficialmente es un planeta descubierto por telescopio.
Y el que sigue, que es Neptuno, ¿ya? En el caso de Neptuno, Neptuno es el planeta que es descubierto ¿de qué forma? Es descubierto matemáticamente. Eso viene a darse. Es un descubrimiento matemático, ¿ya? Descubrimiento matemático. Otro punto que vamos a poder observar acá es Plutón. Plutón es sacado de la clasificación de planetas porque justamente, ¿qué sucede? Lo quitan de la parte de planetas porque se caracteriza en qué? Se va a caracterizar en que Plutón es un planeta demasiado pequeño. Y no solamente es el hecho de que sea un planeta pequeño, sino que su recorrido es irregular. Y eso es especialmente lo que lo quitó del sitio como planeta. Ah, ya, Cristian, Cristina. En este caso, hablamos de que este planeta es descubierto matemáticamente, por fórmulas. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar las preguntitas que tenemos en nuestro material de hoy. Muy bien, sigamos, sigamos. Número 5 nos dice, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Nos dicen, por ejemplo, e- el día civil, el día civil viene a ser ¿qué cosa? El día civil es el día que nosotros usamos, muchachos. 24 horas. Se cuenta desde las 00 hasta las 24 horas. Entonces, esto es falso. Profe, pero ese número, ¿cómo se le llama? A eso se le llama día astronómico, ¿ya? Día astronómico. El día civil, nosotros es de 0 a 24 horas. Ahora, otro detalle. La velocidad de rotación es 28 kilómetros por minuto. La velocidad de rotación es 28 kilómetros por minuto. En este caso, esto es verdadero. El siguiente, el día solar solo dura 12 horas. Esto es falso. Dura igual el mismo periodo de 24. ¿Ya? La inclinación del eje terrestre, el famoso eje, ahora dura o tiene una inclinación de 23 grados. Sí, acuérdate, ustedes ya en aula probablemente o de forma virtual han estudiado un tema llamado geodesia, que son las líneas y círculos imaginarios. Entonces, en lo que viene a ser estas líneas y círculos imaginarios, sabes que existe un eje terrestre. El eje terrestre, su valor numérico es 23 grados, 27 minutos, ¿ya? No lo olvides. Es un valor básico a conocer. Profesor, ¿Te escucho? ¿podría volver a explicar lo de día solar? Disculpe. Ah, ya. El día solar es similar al de nosotros. El día solar se cuenta de mediodía a mediodía, ¿correcto? De mediodía a mediodía. Ese es el popular día solar. ¿Ya? Por eso, si es de mediodía a mediodía, dura, ¿qué cosa? 24 horas. Es falso que dure solamente 12 horas. ¿Ya? Ahora, las 6, y esta es una pregunta villana que siempre les gusta poner, es, dice, si la Tierra tuviera rotación retrógrada, o sea, rotación inversa a lo que tiene ahora, ¿ya? Si tuviera rotación inversa, ¿qué viene a ser? ¿Qué vendría a ser? Rotación retrógrado, rotación inversa. ¿Qué pasaría con nuestro planeta si girara al revés?
A ver, ¿el día tendría menos duración? Por ahí me está poniendo claves, ahorita lo veo. Segundo, a ver. A ver, ¿el día tendría menos duración? Falso. Seguiría durando lo mismo. ¿Presentaría mayor deformación? Falso. La dirección de los vientos se invertirían. Correcto, claro. Si vas a girar en sentido contrario, tus mareas y tus vientos van a variar. Eso es lo que va a suceder. Va a haber una variabilidad, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Lo que viene a ser el número 7, ¿ya? Dice, es una consecuencia atribuida al movimiento de rotación. Chicos, a ver, me dicen por acá, ah, la 4 era la D, ¿ya? Ahora, 7 es una consecuencia atribuida al movimiento de rotación. A ver, consecuencias de la rotación. En este caso, a ver, rotación, que es girar en tu propio eje. El cambio aparente del tamaño solar es traslación. La producción del año, traslación. Producción de las estaciones, traslación. Efecto Coriolis, rotación. ¿Correcto? El efecto Coriolis, ¿qué es? Es cuando se desvía los vientos y las mareas. Eso viene a ser desviación de vientos y mareas. No lo olvides. Ahora, hay unas palabras claves cuando se estudia especialmente la traslación. Hay una palabra que se llaman, por ejemplo, solsticios, que puedes haber escuchado. También, por ejemplo, la palabra equinoccio. Antes de marcar acá, tienes que recordar qué son cada uno. El término equinoccio, ¿ya? Equinoccio como tal, ¿ya? ¿Qué significa? Los equinoccios es cuando los rayos solares chocan en la línea ecuatorial. Eso es un equinoccio. Pero, ¿qué viene a ser en este caso un solsticio? Es cuando los rayos solares chocan en los trópicos. Ahora, cuando sucede el solsticio, se provoca la estación del verano, ¿ya? Quiere decir que ahorita, por ejemplo, nosotros estamos en solsticio, época veraniega. La pregunta que nos hacen acá es, 8. ¿Cuándo se produce el solsticio septentrional? O sea, el solsticio del norte. Septentrional es norte. 21 de junio, profe. Claro, el 21 de junio. Claro, en el norte su verano es en junio. Mientras que allá están en verano, nosotros estamos lógicamente en invierno. ¿Ya? Eso es lo que se va a ir dando acá. Muy bien. Vamos a ir continuando. Muy bien. Antes de pasar, tú sabes que existen, ¿ya? Algo llamado la parte de la rotación y la traslación, ¿correcto? La famosa rotación y traslación. ¿Cuál es el detallito? ¿Ya? Lo que viene a ser esa rotación y traslación, ¿en qué se caracteriza? La famosa rotación, la pregunta clásica siempre está tirando hacia dónde, hacia las consecuencias. Ahora, una pregunta datera que alguna vez hicieron es en la traslación también. Después, la traslación dijeron, pregunta sencilla, puede sonarte hasta absurda, pero lo hicieron. Dijeron, ¿cómo se llama el calendario que nosotros empleamos? ¿Cómo viene a ser
en este caso, ese calendario que usamos, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser en este caso? Sencillamente, nuestro calendario, ese que tienes capaz pegado en tu sala, es el famoso calendario gregoriano, ¿ya? Nuestro calendario es el popular calendario gregoriano, ¿ya? No lo olvides, esa pregunta villana ha venido alguna vez. Ahora, otro aspecto que vamos a ver acá viene a ser, por ejemplo, otra pregunta villana que por ahí ha venido es, por ejemplo, ¿qué es eso de la cambio de aspecto de la bóveda celeste? ¿Ya? Tú sabes que ese cambio de aspecto viene a ser sencillamente ¿qué? ¿Qué es eso? Sencillamente, eso es ¿qué cosa? El cambio de las constelaciones, ¿ya? El cambio de las constelaciones, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir acá. Vamos a ver lo siguiente. No es una característica ahora de los rayos terrestres. Estas preguntas tienen que ver con geodesia, líneas y círculos imaginarios. Vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a ver esto de acá. Por ejemplo, no es una característica, no es una característica de lo que viene a ser los radios terrestres. A ver, no es una característica de los famosos radios terrestres. A ver, ¿qué era el radio terrestre? Ese famoso radio, ¿en qué se caracterizaba? Muy bien, por ahí hay respuestas. Los radios parten del centro, pero hay una característica muy sencilla. Justamente lo voy a poner por acá. Quiero poner justamente acá. Fíjate esto. Si nosotros representáramos el planeta Tierra, sería de esta forma. Ya quiero que observes bien. En este caso, los radios parten del centro de una circunferencia, ¿correcto? Fíjate estos radios. Estos radios, por ejemplo, te pongo un radio A y te pongo un radio B. Lógicamente te das cuenta que lo he hecho así, ¿por qué? Porque la Tierra tiene forma geoide. Y ahora, si yo digo, por ejemplo, la clave que todos me están dando, la C, a menor latitud, menor tamaño, no es una característica, o sea, identifica el falso, estarías bien. ¿Por qué? Si tú estás acá, que acá hay 0 grados y es la menor latitud, ¿cómo va a ser la de menor tamaño? Mira el gráfico. Al contrario, es la de mayor tamaño. ¿Ya? No lo olvides. Clave casita, tal cual me dijeron justamente por el chat. También vamos a ir notando acá otro. Su valor equivale a 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Ya? Vamos a ir notando qué cosas. ¿Ya? Vamos a ir notando justamente qué detalles. Dice, es perpendicular al eje de la Tierra. Es perpendicular al eje de la Tierra. ¿Qué significa esto? Quiero que observes acá, voy a graficarte. Planeta Tierra, ¿ya? Planeta Tierra.
Ahora voy a trazarte el eje. El eje de la Tierra va así, ¿correcto? Este es mi eje de la Tierra. Me dice que es perpendicular, o sea que lo va a atravesar, ¿ya? Se va a cruzar con él. Lo voy a hacer esta línea que estaría así, ¿ya? ¿Quién es perpendicular? Esa que está en naranja sería el famoso ecuador. Estaría a 0 grados. Profe, no veo el ecuador acá. No está, profe. Hay un error. No es ningún error. Sí está el ecuador, pero está con su otro nombre. Línea equinoccial. ¿Correcto? Se le llama línea equinoccial o también llamado paralelo base. No lo olvides. Línea equinoccial o paralelo base. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. En este caso, uy, vamos a borrar esos los datitos que quedan ahí. Muy bien. Continuemos. 11. Nos dice, Namibia, Mozambique y Australia son territorios recorridos por, en este caso, Namibia, Mozambique, profe, me suena un poco a África y Australia lógicamente es Oceanía. Sacas tu cálculo que no está en el Ecuador. No está en el Ecuador. En este caso, está un poco más abajo del Ecuador. Ese es lo que han puesto ahí por las claves. El popular trópico de Capricornio. ¿Ya? Trópico de Capricornio. Después vamos a ver la 12. Nos dice, trazos, trazos verticales al globo terráqueo que presentan mayor curvatura en la zona ecuatorial y fijan valores de longitud. Quiero que me pongas tu clave ahí en el chat. Ponme ahí tu clave. Mira, trazos verticales de globo al globo terráqueo, pero que tienen curvaturas cuando van por el ecuador. Curvaturas cuando van por el ecuador. ¿De quién estaríamos hablando? Correcto. Estamos hablando de los meridianos. Estamos hablando de los meridianos. Eso viene a darse. Meridianos, ¿ya? Vamos a ver también acá otro detalle. Vamos a observar también ahora la número 13, ¿en qué se va a caracterizar? ¿En qué se va a caracterizar? Normalmente, la 13, la 14, hasta la parte de la 16, las preguntas que siguen, tienen una temática. Sabemos que este es un repaso, pero te voy a tratar de hacer recordar ciertas cosas, ¿ya? Vamos a ver qué es la geodinámica. Cuando a ti te dicen geodinámica, sabes que se divide en interna y externa. Geodinámica interna, geodinámica externa. Si me dicen la parte de la geodinámica interna, ¿ya? ¿En qué se va a caracterizar? La geodinámica interna se divide en tres campos. Hablamos de lo que viene a ser diastrofismo, sismos y vulcanismo, ¿ya? Eso se empieza a dar. Ahora, el detalle es práctico. Cuando me están hablando de lo que viene a ser diastrofismo, me hablan de las famosas placas tectónicas, ¿ya? Eso viene a darse. Cuando me hablan de lo que viene a ser los sismos, me están hablando de las
vibraciones que hay en la corteza en la parte superficial. Ahora, lo que viene a ser acá, la geodinámica interna nos dice en la 13, es el conjunto de fuerzas que expresan desde el interior de la corteza terrestre. El interior, estamos hablando estrictamente de qué? Estrictamente Geodinámica. estaríamos hablando de geodinámica, ¿ya? Geodinámica. Vamos a ver acá, te voy a justamente a marcar la clave, ¿ya? Cuando me hablan de lo que es geodinámica, sabes que hay dos. Profe, ¿por qué no puede ser meteorización, agradación, oxidación o erosión? Porque me han dicho parte interna. Todos los otros es externo, ¿ya? Profe, pero la D también se presta a interno-externo, pero para poder sacar la clave, juegas con la D, porque estamos suponiendo que sea interno. Y los otros, ninguno, puedes marcarlo porque son externos al 100%, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llama la ciencia, ¿ya? Que origina cordilleras y montañas? La ciencia que origina cordilleras y montañas, siempre que tú veas la palabra origen, principio, hablamos de la palabra génesis, ¿ya? Lo que viene a ser la génesis viene a ser justamente qué cosa, origen, principio, de dónde viene, cómo se origina. Profe, veo dos génesis, epirogénesis y orogénesis. Recordemos términos. La epirogénesis habla justamente del origen de los continentes, ¿ya? Hablamos del origen continental, pero la orogénesis, oro, estamos hablando de las montañas, ¿ya? La orogénesis es la parte de las montañitas, no te olvides. Ahora, acá quiero que nos detengamos un momento. En la 14, que es la A, epirogénesis, ¿ya? La epirogénesis se caracteriza justamente en qué. La epirogénesis hablas del origen de los continentes y el origen de los continentes se explica con una teoría que se llama la deriva continental. Pregunta villana que hicieron. El autor de esta teoría es Alfred Wegener, de origen alemán. Esta tesis, cuando se plantea, y Villa, como la pregunta, dice, ¿cómo se llama esos subcontinentes que se formaron cuando la Pangea se rompe? ¿Cómo se llamaba ese continente que se iba al norte? Ese gran continente primitivo que se fue al norte. Gondwana. No, norte, norte. Gondwana, entonces. No, Gondwana es el sur. Muy bien, ahí está justo Génesis Mendoza. Laurasia. Laurasia es al norte y lo que dice Jorge, Gondwana es al sur. ¿Ya? Eso es lo que vamos a recordar. Muy bien. Después estos continentes se partirían en los continentes actuales. Vamos a continuar y ahora nos vamos un poquito a la geodinámica externa. La geodinámica externa, ¿en qué se va a caracterizar? Dos palabras claves. Existen, por ejemplo, estos términos que puedes haber escuchado. Habrás escuchado el término meteorización y el término erosión, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la meteorización y la erosión? Si esa pregunta te la hiciera, se responde facilito. La meteorización es un proceso in situ. ¿Qué significa eso de in situ? Es un proceso que se da en su mismo lugar.
Eso es in situ, ¿ya? Ahora, la meteorización es un proceso lento, lentísimo. ¿Por qué? Aunque se trata de romper rocas, ¿ya? Pero tienes que romperlo sin movimiento. Por eso el término in situ. Ahora, la erosión es ex situ, movimientos. Y usualmente tú has escuchado términos de la erosión. Por ejemplo, has escuchado algo llamado erosión eólica, erosión marina. La erosión eólica es dado por el viento. La erosión marina es dado ¿por qué? Por las olas y las mareas. Recordando esto de la erosión marina, dime cuál es la respuesta en la 15. ¿Cuál sería la respuesta? Escríbemelo por ahí. La respuesta en la 15. ¿Qué vendría a ser? Si me están hablando, ¿qué vendría a ser? En este detalle, estamos hablando directamente de quién. Estaríamos hablando de las playas. Profe, ¿qué? ¿El mar, playas, a qué se debe? Las zonas de playa, por si acaso, es lo que se conoce como ¿qué? Las zonas de playa vendrían a ser depósitos de arena. Pero, profe, hay playas que son rocosas. Esas playas que son rocosas son consideradas playas jóvenes, pero con el paso del tiempo, estas playas también se van a volver arenosas. ¿Ya? Esa palabra que ves arriba como marmita, ¿ya? Las marmitas, ¿qué vienen a ser? Las marmitas son cavidades, ¿ya? Perforaciones que se han hecho, que son medias esféricas o cilíndricas, pero lo han hecho un río. Entonces, una marmita es sencillamente una erosión, ¿ya? Es una erosión fluvial, ¿correcto? Por ríos. Las dunas, sabes que una duna es un montón de arena y eso se denomina como erosión eólica. Las estalagmitas están dentro de las cuevas y las cuevas se originan justamente por lo que viene a ser la parte de qué. Las cuevas se van a originar especialmente por erosión de agua del subsuelo. Eso se llama erosión kárstica, ¿ya? Kárstica es agua del subsuelo. Otra, viene acá los estuarios. El estuario, tú sabes que son las desembocaduras de los ríos. Esos son los populares estuarios. Desembocadura de los ríos. ¿Ya? Ahora, otro detallito por acá. Hemos escuchado el término erosión. Es uno de los que más suele venir también. Nos dicen por acá, en la 16, el granito es un tipo de roca. A ver, si me están hablando del granito, ¿qué tipo de roca va a ser? El granito, que es la piedra más común que tú encuentras saliendo de tu casa, ¿ya? Es un tipo de roca, pero es un tipo de roca ígnea. ¿Qué significa eso de roca ígnea? Un tipo de roca ígnea es una roca de origen volcánico, ¿ya? Eso viene a ser el granito, una roca de origen volcánico. Acuérdate, las rocas se dividen en tres grandes familias. Las rocas ígneas, como tal, son rocas volcánicas. Las rocas sedimentarias viene del término sedimento, que significan capas.
Eso viene a ser sedimentaria, en capas. Y hay otra roca que se denomina metamórfica. Metamórfica viene de metamorfosis. Es una roca que cambia, que ha evolucionado, que ha variado su composición química como tal. ¿Ya? Eso es una roca metamórfica. ¿Ya? Ahora, vamos a notar también acá lo siguiente. Avanzamos y empezamos otra temática, jóvenes. Tú ya sabes más o menos de qué temática son esos. Estamos hablando que esa temática es atmósfera, ¿ya? Es atmósfera. Ahora, en esa temática que es atmósfera como tal, acuérdate, la atmósfera es la capa gaseosa que nos rodea. Esa capa gaseosa, ¿ya? Justamente, esta famosa capita gaseosa se caracteriza porque se divide en cinco capas. La que nosotros ahorita estamos respirando, se llama troposfera, ¿no? Es la primera capa y también es conocida como la capa de las perturbaciones. Y por ella te soplé una pregunta. ¿Por qué lo llaman capa de perturbaciones? Perturbaciones no porque tenga problemas psicológicos ni nada de eso, ¿ah? Perturbaciones, ¿por qué? Porque hay cambios meteorológicos. Es una zona con fenómenos, muy bien. Es una zona con gran cantidad de fenómenos meteorológicos. Acá pasa la lluvia, acá pasan los arcoíris, los rayos, los truenos. Todo eso que sucede en la naturaleza es denominado cambios meteorológicos, ¿ya? Ahora, en esta primera capa hay algo llamado gradiente térmica vertical. Y eso sí te lo nombro porque han preguntado. Esa famosa gradiente térmica vertical, ¿qué es? Significa que la temperatura va a ir descendiendo, la temperatura va a ir descendiendo conforme vamos hacia zonas más elevadas. Es algo que capaz puedes experimentar cuando viajas, ¿no? Cuando tú vas a ir viajando, tú te vas yendo a zonas más altas y sencillamente te das cuenta que la temperatura va disminuyendo. Justamente eso es lo que se llama gradiente térmica vertical. Y estamos hablando de la troposfera. Ahora, nos vamos a la segunda capa, que se llama estratosfera. ¿Qué es eso de estratosfera? Solamente nos interesa ahorita los datos. La estratosfera, ahí vas a encontrar la popular capa de ozono. Eso es lo que vas a encontrar, la popular capa de ozono. Y la misión, la chamba que tiene esta de acá es justamente protegernos de la radiación ultravioleta. Eso se va a dar ahí. Ahora, en esta zona vamos a tener, por ejemplo, la característica que la estratosfera es conocido también como la capa de calmas, ¿ya? Lo llaman capa de calmas porque los fenómenos meteorológicos no se dan en este sector. No hay fenómenos meteorológicos. O sea, chévere. Por eso es que por esa misma zona se puede dar el vuelo de aviones supersónicos. Estamos hablando de aviones que viajan a la velocidad del sonido. Eso se va a dar ahí. La tercera capa se llama mesósfera. La mesósfera, el principal dato es que es la capa más fría. De las cinco capas, es la más fría. Aparte de eso, acá en esta tercera, llamada mesósfera, hay una capa de sodio, ¿ya? Hay una capa de sodio. Esa famosa capa de sodio es la que nos va a proteger de esa famosa radiación azul, ¿no? Lo cual deriva que nuestro planeta también se visualice medio azulino. Y estamos en la tercera. La cuarta capa
se llama en este caso termósfera. El término termo como tal está haciendo alusión a calor, temperatura elevada, ¿correcto? Ahora, la popular termósfera es conocido justamente como la capa de las telecomunicaciones, porque ya te imaginarás, si son las telecomunicaciones, en esta capa se da sencillamente, ¿qué cosa? Las telecomunicaciones se va a dar la ubicación de los satélites, ¿ya? Aparte, el nombre te dice, termósfera es una capa cálida. ¿Qué temperaturas máximas puede llegar? Su máximo es en este caso 1500 grados centígrados. ¿Y cuál es la principal consecuencia? Si llegas a los 1500 grados centígrados, hablamos en este lugar de qué? Algo llamado volatilización. El término de volatilización significa, en sencillo, volatilización como tal es que cualquier meteorito que ingresa a la Tierra, cualquier cuerpo rocoso que ingresa a la Tierra, sencillamente empieza a desfragmentarse. Eso se llama volatilización. Ahora, en esta termósfera también se va a dar las famosas auroras polares, ¿no? Esas famosas auroras que tienen colores bastante bellos. También es parte de la termósfera. Vamos a encontrar acá, adicional, la quinta capa. Esa quinta capa es conocido como la exósfera. ¿Por qué? ¿Por qué el término exo? Porque en este caso, a veces, mejor dicho, antes, ni siquiera era considerado parte de la atmósfera. Se le va a colocar tiempo después. Ahora, la exósfera usualmente tiene una capa llamado magnetosfera. Se descubrió que tenía una utilidad, en este caso, para el hombre. ¿Cuál era esa utilidad de esta popular magnetosfera? Protegernos, por ejemplo, de los vientos solares. Protegernos también de qué? Protegernos de lo que viene a ser directamente los rayos X, los rayos gamma. Estos rayos que existen como tal, hay, tienen un alto nivel y normalmente, esto, si llegara a la atmósfera, nos haría mucho daño. Por suerte, esta capa se encarga de cubrirnos, ayudarnos, ¿ya? Vamos a ir notando también acá lo siguiente. En nuestras preguntas que vamos a tener el día de hoy, nos dice, ¿son considerados los gases permanentes más abundantes? A ver, esa parte es composición, ¿ya? Cuando me hablan de la composición, normalmente hay dos tipos de gases. Gases llamados permanentes y gases variables, ¿ya? Los famosos gases permanentes son los gases constantes, ¿ya? Los gases constantes. Mientras que los gases variables van a depender de qué? Van a depender directamente de qué son estemos y usualmente afectan mucho la temperatura en cuestión de su existencia, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son considerados los gases permanentes más abundantes? Estaríamos hablando acá de lo que es directamente el oxígeno y el nitrógeno. A ver, el nitrógeno hay un promedio de existencia del 78%. O sea, es bastante, pero bastante
alto, ¿ya? 78% ya es, como diríamos, considerable, ¿no? Un 78% es considerable, ¿ya? Y el oxígeno, hablamos de un 21%. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Cuando estamos viendo esta parte, ¿ya? Esta parte, ¿alguna vez han hecho la pregunta del el famoso oxígeno sirve o lógicamente para la respiración normal, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de lo que es el nitrógeno en este caso, ¿qué viene a ser? El nitrógeno ayuda a la fertilización de los suelos. Un, un suelo nitrogenado es un suelo con mayor fertilidad, ¿ya? Eso viene a darse. Ahora, esta de acá es fácil, la 18. Dame tu clave. Dame ahí tu clave. ¿Cuál sería? Muy bien, por ahí tenemos entonces la troposfera. Correcto. La capa y las perturbaciones, donde el hombre está ahí constantemente. ¿Ya? Donde el hombre habita. ¿Ya? Vamos a anotar acá otro detalle con la 19. Es la zona de la atmósfera donde se localiza el vapor de sodio. ¿Cuál era esa capa donde había vapor de sodio? Muy bien, Génesis, por ahí. Estamos hablando de la mesósfera, ¿ya? La 20 es un regalo. La 20 es un regalo. ¿Qué vendría a ser? Muy bien. El nitrógeno, correcto. Genial. Vamos a marcarlo. Uy, vamos a marcar. Nitrógeno. Genial. A ver, las siguientes, las siguientes partes, ¿ya? Están hablando directamente de qué. ¿De qué están hablando? Acá estamos tocando el punto de tiempo y clima. ¿Cuál es la principal diferencia entre el tiempo y el clima? ¿Ya? Principal diferencia entre lo que viene a ser el tiempo y el clima. Es sencillo, ¿ya? Lo que viene a ser el tiempo dura horas. El clima dura en este caso o se empieza a averiguar, a estudiar de 20 a 30 años como mínimo. 20 a 30 es como mínimo, ¿ya? Ahora, el detalle, el tiempo es lo que varía todos los días, ¿ya? Todos los días. Lo que viene a ser el clima es una recopilación de datos, ¿ya? Es una recopilación de datos. Otro detalle que vamos a poder observar es que el tiempo tiene elementos. Por ejemplo, existe la radiación solar, existe la temperatura. La radiación solar se registra con un instrumento. Ese instrumento se llama piranómetro, ¿ya? Ese instrumento se llama piranómetro. La temperatura, la clásica temperatura,
Se registra sencillamente con el termómetro. Pregunta para todos. ¿La humedad con qué instrumento se registra? La humedad con qué instrumento se va a registrar. ¿Cuál sería? La humedad con qué instrumento. Muy bien, Génesis. Estamos hablando del higrómetro. ¿Ya? Del higrómetro. Ahora, genial. La humedad existe dos tipos. Existe algo llamado humedad absoluta y humedad relativa. ¿Ya? Humedad absoluta y humedad relativa. ¿Ya? Cuando me hablan de la humedad absoluta y relativa, la relativa se expresa mediante porcentajes y la absoluta se puede expresar en metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Ya? O sea, el término cúbico es para el absoluto y el porcentaje para los relativos. ¿Ya? Vamos a ver también acá otro detalle. Así como hay humedad, tú sabes que la humedad se forma en nubes. Lo que viene a ser las nubes, ¿qué viene a ser? Las nubes son ¿qué cosa? Las nubes, el instrumento es el famoso nefoscopio, ¿ya? Ahora, la pregunta que se ha hecho Villa, ¿ya? La pregunta villana que ha venido normalmente es ¿cuál? La pregunta villana es, por ejemplo, ¿qué tipo de nube tiene Lima? Te pueden hacer esa simple pregunta. ¿Qué tipo de nube tiene Lima? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué tipo de nube tiene Lima? Muy bien, nubes de tipo estrato. Las nubes estrato son estas nubes medias aplanaditas que vamos a disponer. Estas nubes, como tal, ¿cuál es el detalle? Este tipo de nubes estratos, al ser más delgada, no acumula mucha agua, ¿ya? No acumula mucha agua. Ese es un detalle. Otro detalle por ahí que vamos a tener. Las nubes estratos, al no acumular mucha agua, te producen lo siguiente. Te producen lo que viene a ser las lloviznas. Acuérdate, en Lima oficialmente no llueve. En Lima lo que se da es una garúa, ¿ya? Es una garúa. Muy bien, vamos a continuar acá. Las nubes tienen algo llamado precipitaciones, ¿ya? Precipitaciones. Ahora, las precipitaciones, en este detalle, lo siguiente, las precipitaciones pueden ser sólidas o líquidas, ¿correcto? Si te hablo de una precipitación sólida, ¿ya? Las precipitaciones sólidas vienen a ser como el granizo. Ahora, Garú y llovizna, sinonimia. ¿Ya? Rodrigo, sinonimia. Garúa o llovizna, lo mismo, sinonimia. La diferencia en el líquido es tres niveles. Llovizna, gotas pequeñas. Lluvia, gotas medias. Y chubasco, gotas en gran tamaño y gran cantidad. ¿Ya? Eso se va a dar. ¿Ya? Y el instrumento que registra, en este caso, lo que es la lluvia, se llama pluviómetro, ¿ya? Pluviómetro. Eso se va a dar.
Vamos a ver, por ejemplo, que el último elemento se llama el viento, ¿ya? En este detalle, si hablamos de lo que viene a ser el el viento como tal, ¿en qué se va a caracterizar? El viento se registra con dos instrumentos, uno que tú conoces porque lo has visto sencillamente. ¿En qué? Lo has visto, por ejemplo, en las granjas, el que te indica las direcciones. Ese instrumento se llama veleta, ¿ya? Ese instrumento se llama la popular veleta. El otro instrumento se llama anemómetro. El anemómetro no me indica las direcciones. El anemómetro lo que va a hacer es indicarme qué, la fuerza del viento, ¿ya? La veleta indica direcciones y el anemómetro me va a registrar lo que es la fuerza. Muy bien. Ahora sí, continuamos en este caso con nuestras preguntas y nos dice, es el grado de calor que se registra en la troposfera. Esta es una pregunta ligada a atmósfera y tiempo y clima. Lógicamente, eso se conoce como la temperatura. La 22 me dice, la mayor reflexión solar se produce en las zonas. Si me hablan de la reflexión, ¿dónde se va a dar? ¿Qué viene a ser esa reflexión? ¿Qué entiendes tú por el término de reflexión? ¿Ya? Esa famosa reflexión vendría a ser sencillamente, ponte, reflejo, ¿ya? Zonas reflejantes. El detalle, ¿cuál va a ser? Que esas zonas reflejantes, ¿dónde el sol se va a reflejar más? ¿Dónde el sol se reflejaría más? En este caso, ¿dónde el sol se refleja más? ¿En qué parte del planeta? Sencillamente sería en las famosas zonas circumpolares. Acuérdate, el hielo, jóvenes. Reflexión solar, ¿correcto? El hielo. Profe, ¿y si no hubiera estado circumpolar, qué otra posible palabra se hubiera dado? Hubiera sido alta latitud. Alta latitud. Esa hubiera sido la palabra. ¿Ya? Vamos a seguir acá con la parte 23. Detalles. Para registrar la presión, mira, la presión atmosférica, ¿ya? ¿Qué viene a ser? Barómetro. La presión es el barómetro, capaz uno de los instrumentos más conocidos en lo que viene a ser la parte de qué, la parte de los estudios, ¿no? Porque a veces en el colegio ya hablamos de lo que viene a ser este sector. El detalle, Profe, te escucho, ¿el piranómetro para qué sirve? Disculpe. radiación solar, piranómetro, radiación. Muy bien. Ahí tenemos algunos de estos instrumentos. Termómetro, temperatura, lo que viene a ser anemómetro,
fuerza del viento, lo que es el pluviómetro para la lluvia, bueno, el barómetro ya lo hemos visto, que es la presión, y el piranómetro, justamente como dijo su compañero, es para la radiación solar. Eso viene a darse. Radiación solar. Muy bien, jóvenes, vamos a seguir acá. Siguiente pregunta. Nos dice, señale la ciudad que registre la mayor temperatura y humedad. A ver, si nos hablan de la mayor temperatura, y acá después lo voy a torturar un poquito con un poco de Perú, ya, pero eso ya va a ser teoría nada más. Sabes que tiene que ser un lugar que esté muy al norte. ¿Por qué al norte? Porque estaríamos hablando de un lugar, ¿ya? Que tenga qué cosa. Estaríamos hablando de un lugar con cercanía a la línea ecuatorial. Eso viene a darse. Ahora, señale la ciudad que registra la mayor temperatura y humedad. ¿Quién sería el que está más cercano de todos ellos a la parte ecuatorial? Tumbes. Tumbes, ¿correcto? Muy bien. Por fin, Huancayo. Huancayo es Junín. Huaraz es Ancash. Chosica, lógicamente, Lima. Bueno, y Tacna está en el extremo sur. Muy bien, jóvenes. Vamos a, ahora sí, hacer un recordaris. Ya tenemos todo nuestro material resuelto de hoy. Y vamos sencillamente a recordar. La última parte, ¿ya? La última parte hace alusión justamente a qué. La última está haciendo alusión a lo que es Perú, ¿ya? Perú. Si me están hablando del caso de Perú, primero, el Perú, ¿cómo está en este caso separado? ¿Cómo el Perú está separado? ¿Cuál sería? El Perú, ¿cómo estaría separado? El Perú está dividido prácticamente políticamente ¿en qué? 24 departamentos. Claro, estamos hablando de 24 departamentos, pero también lo puedes decir como otra forma de clasificarlo es decirle 25 regiones, ¿correcto? ¿Por qué? Acuérdate, en el Perú decir departamento o regiones es válido. Ambas son válidas. Profe, pero ahora es más región. No, según la Constitución, ambos son aceptados. ¿Ya? Ambos son aceptados. Ninguno es más que el otro. ¿Ya? Ninguno es más que el otro. A ver, hay una pregunta creo por acá. No, no son lo mismo. ¿Por qué? Mira, departamento. El término departamento, ¿ya? Está haciendo alusión a qué. El término departamento solamente hace alusión al terreno. Cuando a ti te dicen región, ¿ya? El término es región administrativa. Estamos hablando de qué. Una región administrativa se basa en qué. Como lo dice, va a usar sus recursos naturales propiamente sin tantos permisos. A eso se refiere con región administrativa. Ahora, el detalle cuál es acá. Los departamentos son 24 y una provincia constitucional. Las regiones son 25. ¿Por qué? Lo que era provincia constitucional en la otra clasificación, acá se vuelve una región administrativa. No lo olvides. Año 2002, gobierno del señor Alejandro Toledo. Ahora, preguntas que hacen justamente en esta temática de Perú. Perú, ¿qué entiendes tú por descentralización? Cuando estamos hablando de la descentralización,
Viene a ser ese fenómeno en el cual Lima deja de ser lo principal. Y en detalle, Lima da su fuerza, sus recursos a las otras regiones. ¿Por qué esto es importante? Cuando Toledo hace esa ley de la regionalización, es muy sencillo, lo hace para diversificar el poder limeño. Ahora, si te hablan de Perú también, se van a ir por la parte de los tratados. ¿Recuerdas cómo se llama ese tratado que establece Perú y Colombia? ¿Cómo se llama ese tratado Perú-Colombia? Si me hablan de Perú-Colombia, el tratado se llama Salomón Lozano. Ese viene a ser. Ahora, si me están hablando, por ejemplo, de Ecuador, con Ecuador vamos a hablar directamente del, ¿qué Protocolo cosa? de Brasilia. El Acta de Brasilia. ¿Ya? Correcto, Brasilia. Lo que viene a ser, seguimos avanzando con Brasil, hablaremos de lo que viene a ser Río Branco. Velarde Río Branco. Seguimos bajando. Con Bolivia hablamos de Polo Bustamante. Y por último con Chile, ahí sí vamos a tener diversos nombres, múltiples. Pero el que especialmente se emplea en vía real es el Rada Figueroa. ¿Ya? No lo olvides. O el Lo que viene a Tratado de ser Lima, ¿no? También conocido. también conocido, pero más que nada en Villa, cuando lo ponen en las claves, suelen ponerlo como Rada Figueroa, es su constante, ¿ya? Vamos a ver acá, ya prácticamente para acabar esta parte, si me están hablando de Perú, Perú tiene distintos relieves, ¿ya? Por ejemplo, los relieves en la zona costera, en la zona andina y en la zona amazónica. Si yo te pregunto, en la costa, ¿ya? En la costa, ¿cuál es el relieve más productivo para la agricultura? Costa. ¿Cuál es el relieve más productivo para la agricultura? ¿Cuál sería? Profesor, ¿para la agroexportación o para consumo interno? Para ambas, en general. La chala. No, el relieve en la costa. Ah, los valles, Lo- aluviales. Claro, los valles. Ahora, en Villa a veces se utiliza el término valles o conos deyectivos por la forma que tiene, cónica que va a poseer. Ahora, otra pregunta similar, si hablamos de la costa, es ¿qué relieves tienen algo llamado potencial agrícola? Valles es agricultura, pero ¿cuáles se podrían aprovechar para hacer agricultura? En este caso, hablaríamos de las pampas, ¿ya? Las pampas. Seguimos. Los desiertos costeros se caracterizan en que los desiertos de la costa van a ser usados principalmente para turismo y también para lo que viene a ser rellenos sanitarios. ¿Qué significa eso de los rellenos sanitarios? Que la parte de la basura que tenemos en Lima se tiene que llevar a algún lado. Ese lado justamente son las zonas desérticas, lamentablemente. Después en la costa tenemos algo llamado tablazos. Los tablazos son zonas de qué tipo. Como dices, tablazo viene de tabla, zona plana, ¿correcto? Y los tablazos, en este caso, se caracterizan por tener zonas petroleras, ¿ya? Zonas petroleras. Principalmente eso de ahí. Ahora, otro detalle que vamos a poder observar, existe el término llamado depresiones. Cuando a mí me hablan del término depresiones, depresiones son hundimientos que hay en la costa, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir avanzando acá. La parte andina, si algo caracteriza la parte andina, justamente son la parte de qué? Sus populares valles interandinos. Pero
Algo también adicional que está en la parte andina son las zonas cordilleranas. Te van a preguntar, siempre lo digo, tienes que saberte por lo menos las tres puntos más elevados del Perú para Villarreal. El primero es el Huascarán, después está el Coropuna y por último Yerupajá. Los tres primeros. Huascarán, Ancash. Coropuna, Arequipa. Yerupajá, Huánuco. ¿Correcto? Eso se va a ir dando. ¿Correcto? Eso principalmente. Ahora, si estamos hablando de la parte andina, una pregunta que han hecho es acá, las mesetas. El término meseta, meseta significa altiplano, zona elevada, pero plana, ¿ya? Plana. Las mesetas se caracterizan en eso. Ahora, la pregunta villana que alguna vez vino es, ¿las mesetas para qué me sirven? Las mesetas me sirven justamente ¿para qué? Para la Pa- ganadería, ¿ya? pastoreo también, ¿no, profe? Pastoreo, ganadería. Puede darse también zona de turismo o comercio, ¿ya? Ahora, vamos a ir viendo acá también otros detalles. Si me hablan de andinos, ¿ya? Está la actividad volcánica. Yo sé que la mayoría solo conoce un volcán, que es el Miste, el popular, pero el Perú tiene 401 volcanes, de los cuales el 97% están extintos, por eso no los conoces al resto. Pero acá viene el detalle. El Misti, los volcanes que debes conocer. Misti, porque es el más bonito. Coropuna, porque es el más alto. Y los dos últimos es Sabancaya y Ubinas. ¿Por qué? Porque han estado en actividad. Por lo menos con esos cuatro volcanes, suficiente para que te puedas por ahora defender. ¿Nos Si puede hablamos de decir su las... ubicación en regiones, por favor, profesor? A ver, si me hablan de lo que viene a ser, todos son prácticamente Arequipa. El único por ahí que varía es Subinas, que es Moquegua. Es el único. Arequipa va a ser el centro volcánico. ¿Ya? Sí, Moquegua, Moquegua, Ubinas, Moquegua. Ahora, el último dato es en selva. Una pregunta que han hecho en selva, especialmente selva baja, es entre estos dos, Tahuampas y Restingas. Cuando a ti te dicen el término Tahuampa y Restinga, y te acuerdas tus apuntes ahí de selva baja, acuérdate, las Restingas sufren de inundaciones estacionales, cultivos estacionales, cultivos esporádicos, mientras que las Tahuampas todo el tiempo están, ¿qué cosa? Inundados. Acuérdate, Restinga por estaciones, Tahuampas todo el tiempo inundado. Y si en Villarreal tú dices, mi profe me enseñó que eran inundados, justamente en mi último semana de maratones. Ya, si no me sale la palabra Tahuampa, a veces Villa no le pone Tahuampa, debe salirte el nombre Aguajal. Tahuampa o Aguajal, sinonimia. No te compliques, ¿correcto? Muy bien, chicos, un gusto haberlos tenido por esta noche y capaz nos estemos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho, Gracias, profe. Hasta la próxima semana. cuídense mucho, chicos. Mis amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, gente? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal, gentita? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Me logran escuchar por ahí?